Efesios capítulo 3 a partir del verso 20 y San Lucas desde el capítulo 15 a partir del verso 1. Ahí en esos dos hay una idea que me gustaría que consideraran, que nos lleváramos para compartirla o para tenerla ahí en mente. Dice la expresión de Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es como termina la carta a los Efesios, y esa expresión es como que Dios tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirle. Una traducción de la Biblia, le llaman la Biblia lenguaje sencillo, lo dice de esa manera: y aquel que puede darnos más de lo que nosotros lleguemos a pedirle. ¿Sí? Es esa perspectiva, esa precisión de la capacidad ilimitada de Dios. Dios es ilimitado, nosotros no. Dios puede darnos más cosas que nosotros que pedirle. De pronto podemos ser muy reducidos en nuestra percepción o en lo que buscamos de Dios, o a veces vamos ya con dirección. A veces desde que se acercan es: acércate a Dios, Él puede, Él va, Él tiene que. Porque incluso a veces en esa percepción podemos limitar a Dios. Suena extraño, pero sí, ese Dios todopoderoso lo podemos ver limitado. Ya sea decir como que Dios es esto, Dios es el que hace, Dios es el que sana. Y sí, de alguna manera puede haber sanidad, pero puede haber algo mejor que la sanidad. De pronto mi percepción a lo mejor es salir del cáncer, y eso es lo que quiero. Yo me acerco a Dios: acércate al Dios que puede sanar o el que va a sanar el cáncer. Pero eso es limitar a Dios. A lo mejor Dios tiene algo mayor, más grande. Seguramente. Pero esa es la perspectiva. Y aquel dice la expresión de Efesios, que puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Aquel que puede hacer más de lo que pedimos. Yo me acerco a Dios y es: Señor mi hijo, Señor mi hija, Señor mi negocio, Dios. Pero vamos con límites. Sí me explico. Yo no digo que no presentemos nuestra necesidad. La Biblia dice que sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones, pero una cosa es darle a conocer nuestras peticiones, una cosa es de alguna forma el decirle: Dios, esto es lo que yo siento, pero hágase tu voluntad. De hecho, la expresión del Padre Nuestro nos anima: Padre nuestro que estás en el cielo. Dentro de esa oración modelo es: hágase tu voluntad. ¿Sí? Poner en libertad a Dios, yo creo que suena extraño, pensar: no, es que Dios todo lo puede. Sí, Dios todo lo puede, pero a veces no ponemos en libertad a Dios. No dejamos a Dios en libertad, no permitimos la libertad de Dios. Señor, hágase tu voluntad. Esto es lo que quiero, esto es lo que yo considero que es mejor para la familia, para la ciudad, pero será lo mejor dentro de mi capacidad limitada, porque mi capacidad es limitada. Por eso dice esa expresión: aquel que puede hacer más, mucho más de lo que yo quiero o espero o creo que esté bien. Entonces, esa percepción de Dios, que no la perdamos de vista. Dios puede hacer más de lo que nosotros queremos, necesitamos o pedimos. ¿Sí? El llegarte conformando. Llegas conformándote, llegas limitándote, llegas reduciendo a Dios. No poner límites a Dios, no establecerle límites a Dios. Una expresión que viene en Proverbios: no muevas los linderos antiguos, no muevas las fronteras. ¿Sí? Las fronteras inventamos nosotros: de aquí es mío. Pero delante de Dios, espérame, las fronteras surgen con el concepto de propiedad privada. Dios es más de lo que yo pueda pedir. ¿Sí? Entonces, esa expresión, bueno, partiendo de ahí, ¿sí? Partiendo de ahí, hay una expresión en San Lucas, capítulo 15, a partir del verso 15, ¿sí? Jesús da 3 enseñanzas, de pronto alguna es más llamativa que la otra, ¿sí? Pero el concepto, el significado, ahí está, ¿sí? San Lucas, capítulo 15, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Sí? Se acercaban a Jesús. En esos dos grupos estaban representados de alguna forma los necesitados de un cambio, en una transformación, los que ocupaban modificar su conducta. Es una percepción: los publicanos y los pecadores para oírle. Y también está el otro grupo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: sí, fíjense, está el grupo de gente, están los pecadores, de alguna forma, los que
no ponen en práctica la palabra de Dios. Y este es otro grupo, ¿sí? El de los fariseos y los escribas. Los fariseos era una religión organizada de la época, era una religión muy fuerte, eran los que practicaban el judaísmo, digámoslo así, los que practicaban la ley de Moisés y eran muy cuidadosos en el cumplimiento de la palabra. Jesús los critica y les dice, espérame, si pones en práctica, pero lo has dejado en el exterior, y lo más importante es el corazón. El asunto no es que no robes, el asunto es que no quieras robar, el asunto no es no me metí con la mujer ajena, el asunto es que de tu corazón digas no lo quiero hacer. ¿Sí? Esos personajes son los que conocían la palabra de Dios y la ponían en práctica la palabra de Dios, y los escribas pues eran los que la dominaban, eran los que la escribían, eran los profesionales de la ley. Bueno, a ellos se dirige el Señor Jesús. Las siguientes 3 historias de alguna forma van dirigidas para ellos. Y bueno, le habla, después dice, se acercaron a Jesús los publicanos, los pecadores para oírle, y los fariseos, los que tenían la religión dominante en ese momento, los que de alguna manera se sentían cercanos a Dios, o tal vez eran cercanos a Dios, ¿por qué no pensarlo? Y los escribas, los profesionales de la ley de Dios, murmuraban, a los pecadores recibe y con ellos comen. Y entonces, dice el verso 3, él le refirió esta parábola. Entonces, el mensaje va dirigido para los profesionales, de alguna manera, si me aceptan la expresión, para los que conocían la ley, para los que conocían la Biblia, para los que tenían acceso a la Biblia, para los que iban a la iglesia, si lo contextualizáramos, a ellos va dirigido este mensaje, ¿sí? Y luego les da 3 parábolas. Le da la parábola de las 100 ovejas, les habla de que un hombre tenía 100 ovejas, se pierde una, deja a esas 99 en el desierto, la deja y se va a buscar, y hace todo su esfuerzo, está enfocado en recuperar esa que perdió. También les habla de la parábola de la moneda perdida, a partir del verso 15, el capítulo 15, verso 8. Le dice que una mujer tenía 10 dracmas, 10 monedas, pierde uno, y enciende la lámpara, lo cual era todo un concepto, encender la lámpara. Ahorita se va así, prende la luz, en esa época era otra historia, sin encender la luz, va y enciende la luz y barre la casa y hace todos los movimientos hasta que la encuentre. Una vez que la encuentra se alegra, porque 9 no son suficientes, tienes 9, hombre, ¿qué pasa? Confórmate. No, espérame, todos son valiosos. Todos son valiosos. Y en ese sentido, no debemos de perder de vista que todos son valiosos. Sí, todos son valiosos. Y luego viene la parábola del hijo pródigo. Seguramente la conocemos, seguramente la han oído. Quiero mencionar algo de esa historia, se las leo. También dijo, la tercera parábola, sí, que repito, va dirigida no solo a publicanos y pecadores, va dirigida a los que conocían a Dios, a los que tenían una relación con Dios, ¿sí? Va dirigido a los que conocían, a los que escribían la ley. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Sí, esa expresión quiero que la tengamos, y les repartió. No era una costumbre de la época que se repartieran, pero sí sucede, como hoy en día podemos ver que alguien toma acciones y dice, mira, yo de una vez voy a dejar todo en vida y clarificado, y eso es tuyo, y les repartió. Sí, a los 2. Sí, si tuviera más hijos, hubiera más. Pero al menos a esos 2 se menciona que les repartió. Al mayor y al menor. Sin duda el menor llama mucho la atención. Le repartió, verso 11. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor, ¿sí? Que por cierto era el que tenía una menor porción. De acuerdo a lo que decía Deuteronomio, ¿sí? El hijo mayor debía tener una mayor parte de la herencia, 2/3 partes de la herencia. El hijo mayor se quedaba con la mayor parte. Nosotros tenemos esa percepción de que lo mismo. A veces hacemos eso con los hijos. Porque no eres primogénito. Sí, exacto. Yo sí soy primogénito. Lo queremos. Déjalo Sí, así, no lo muevas. Ese concepto de la justicia enmarcada en la igualdad. Uno para ti, uno para ti, uno para ti. Sí, aquí era una justicia diferente, era una equidad. El mayor se quedaba con una mayor parte. Entonces le repartió. Y el que tenía la menor parte, el menor, sí, dice que juntándolo todo, ¿sí? No muchos días después, verso 13, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarles. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sí? Y bueno, esa es la historia del hijo pródigo. Y yo entiendo que es una historia que llama mucho la atención, y es común que nos sintamos identificados, o que la gente se siente identificado con el hijo pródigo, con el hijo que se fue, el hijo que desperdició, porque tal vez en algún momento de nuestra vida hemos desperdiciado, tal vez nos hemos alejado, y nos gusta pensar que Dios nos va a recibir. Y qué bueno que siempre podamos contar con un Dios amoroso. Dios es amor. Qué bueno que dice la Biblia que Dios cuando nos ve, no vea nuestro pecado. Dice el salmista: si mirara los pecados, ¿quién pues podría mantenerse? Si Dios mirara nuestro pecado, ¿quién podría permanecer delante de Dios? Dios no ve nuestro pecado, buena noticia. Pero no quiero que en este momento, al menos el día de hoy, nos sintamos de pronto tan identificados con el hijo pródigo. Quiero que pensemos que tenemos años en esto. Cuando venía para acá me habla Roge, me dice: Juan, ¿y cuántos años tienes de amistad con Roge? Y yo no lo había pensado, pero son muchos. Conocidos. Son muchos. Antes hablabas en kilos. ¿Hace cuántos kilos no hablamos de cabello? ¿Cuánto cabello tenías cuando lo conociste? Son muchos. ¿Hace cuántos años que estamos en esto? Tal vez hoy no debiéramos identificarnos con el hijo pródigo. Tal vez no en esta ocasión. Tal vez de pronto pudiéramos pensar en ese hijo mayor, en ese hijo que se quedó. Tal vez yo les diría: hoy vamos a continuar la historia, pero no es el hijo pródigo, no es yo fui pecador y Dios me perdona y Dios me acerca. Tal vez ya tienen muchos años, tal vez tenemos más de parecido. No lo digo en un mal sentido, me refiero, tal vez ya tenemos una relación con Dios. Tal vez decir: es que eres escribano, bueno, tal vez no eres un profesional, pero no eres nuevo, ya has leído la Biblia, tienes una Biblia, tienes acceso, ¿sí? Y en ese sentido, dice, les repartió los bienes. En ese sentido dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Los jornaleros tenían abundancia de pan, y el hijo mayor, el hijo que se quedó, más. Bueno, continúa la historia, ¿sí? Comenzaron a regocijarse, empieza la fiesta por ese hijo pródigo, pero luego, diría yo, pero luego estamos nosotros. Quisiera que pensemos un momento que si no somos el hijo que regresa, si somos el hijo que ahí está, el hijo que se ha quedado, el hijo que tiene una relación con Dios, el hijo que tiene años buscando de alguna manera poner en práctica la palabra de Dios. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, trabajando, haciendo, responsable. Su hijo estaba en la responsabilidad. Y cuando vino del trabajo y llegó cerca de la casa, cansado, fastidiado, con hambre, hoy no me haga ruido, hombre, mantén el volumen bajo, quiero descansar. Resulta que hay una fiesta, y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Verso 26, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: y aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y si por algún momento nos logramos identificar con ese hijo mayor, que no lo veas como el malo del cuento, porque a veces es el malo del cuento, el amargado, el que no quiere participar de la fiesta, yo quiero que de pronto lo entendamos. Estás trabajando, estás haciendo, has puesto en práctica, tratas de no robar, buscas
el amar a las personas, el peso y balanza justa, tener precios justos en el negocio, mira, no abusar de las personas, traes un buen producto y buscas hacer las cosas bien y ser, no ser avergonzado, que de alguna manera nos han dicho, mira, esto que crees aquí, practicas y entiendes los domingos, lo pongas en prácticas entre semana, el honra a tus padres, el visita a tus padres, el no dejes a tus padres, mira, educa bien a tus hijos, forma bien a tus hijos, mira a tu esposa, honra a tu mujer, vaso más frágil, lo has puesto en práctica, estás trabajando en el campo. Y no dispones, porque a veces sucede eso, no dispones. Y nos ponemos en esa situación. Y oyes las músicas y las danzas y las alegrías del que recién se arrepiente, que recién se acerca. Dicen, no, espérate, tú vas empezando, espérate un rato. No, espérame. Y viene una expresión. Tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Esa expresión que te dice de alguna forma, si me permiten parafrasear, es que no has tomado porque no has querido. Viene un reclamo, oye, yo nunca he agarrado un cabrito, yo nunca. Esto es, oye, ¿para quién es la paz? ¿Para quién la tranquilidad? ¿Para quién el poder conciliar el sueño? Lo verdaderamente valioso, de veras que no es el dinero, lo verdaderamente valioso es la esperanza. ¿Para quién es la esperanza? ¿Para quién la seguridad? ¿Para quién la quietud? Esas expresiones, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Por qué no habríamos de vivir confiados? ¿Por qué habríamos de estar en ese estado de inquietud? ¿Por qué perder el sueño cuando somos ese hijo que se ha quedado, ese hijo que ha permanecido, ese hijo que ha estado ahí? ¿Por qué habríamos de tener miedo? ¿Por qué no habríamos de disponer de las promesas de Dios? Y no me quiero que nos carguemos a lo material, porque lo verdaderamente valioso no es lo material. ¿Para quién esa familia estable? ¿Para quién esa buena relación con los hijos? Esa buena relación con la esposa. Que convocamos a una cena y nuestros hijos vienen con alegría y nos sentamos y nos reunimos y convivimos y compartimos y bendecimos a nuestros hijos. ¿Para quién si no es para los que se han quedado? Pero de pronto estamos tan ocupados en el quehacer, en hacer lo bueno, en cuidar, hacer lo bueno delante de Dios, que a veces nos olvidamos de la importancia de disfrutar de las consecuencias de hacer lo bueno delante de Dios. Es algo grave. Llega el hijo pródigo, el otro hace un reclamo, malgastó tus bienes. No eran los bienes del padre, ya eran los bienes del hijo. Malgastó lo que el padre le dio. Está dentro de la permisividad, si quieres. Y llega y dispone de la misericordia de Dios. Porque hay un punto ahí. La misericordia de Dios es para cualquiera. Dios tiene misericordia de quien quiere, dice la Biblia. Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Ese es un asunto de Él. Para nosotros, quiero pensar que como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, porque lo hemos aceptado, porque lo vemos como un padre, porque le reconocemos como un padre, porque lo atendemos, y quiero pensar que lo obedecemos como un padre, no es la misericordia. La misericordia es para el que se fue, y para el que regresa, y para el que llega pidiendo misericordia. Pero luego somos los hijos que nos quedamos que ni pedimos misericordia, ni pedimos las promesas. Hay promesas para los hijos, hay misericordia para cualquiera. Ahí andamos sintiendo, decía el hijo, sintiendo envidia, sintiéndose confrontado, porque ni siquiera un cabrito. Espérame, el becerro gordo, ahí estaba. Ese ahí estaba. No lo tomaste porque no quisiste. Yo estoy seguro que si el hijo mayor hubiera ido con el padre y le dice, padre, quiero disponer de ese becerro gordo, el padre se lo daba. Todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Ahí están. Pero no tomamos la paz de Dios. La Biblia dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces no disponemos de la paz que tiene Dios para nosotros. Yo digo, lo verdaderamente valioso, esa paz, esa tranquilidad, es decir, estoy haciendo las cosas que te agradan. He buscado hacer las cosas que te agradan. ¿Por qué las cosas de pronto no resultan humanamente hablando? Porque limitamos a Dios, porque yo quiero esto. Repito, Dios tiene cosas más valiosas que darnos. Yo me acerco pidiéndote esto, eso es lo que yo quiero. No, pero pero hay algo más grande. Eso es lo que tú querías, pero hay algo más grande. Pero yo limito a Dios. Quiero un cabrito. ¿Por qué lo limitas con un cabrito? Si hay un becerro gordo ahí, ¿qué otro va a llegar y Dios se lo va a dar? Digo que en esta mañana, o de pronto en los próximos días,
tratemos de identificarnos con ese hijo mayor. Porque algunos tenemos más de 10 años en esto. Y no tienes que llegar a 10, si tienes 2, 3 meses, 6 meses, ya estás en esto. Ya estás en este camino, ya eres hijo. Eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres heredero de Dios. Claro, no hay que malgastar los bienes, pero no sé quién estuvo más mal, si el que no fue y los dispuso y los malgastó, o el que los tenía ahí y no recurrió a ellos. Esta expresión era para los escribas. Y de alguna manera, a lo mejor tal vez tenemos hoy más de escribas que de pecadores. De alguna forma tenemos hoy más de fariseos, en el buen sentido, en el sentido de que practicamos una relación con Dios. Tenemos una relación con Dios, claro que es perfectible, siempre hay que estar corrigiendo el rumbo, sin duda, pero tal vez hoy tenemos más de en ese sentido. No, yo sé que alguien le dice fariseo y se ofende. No todos los fariseos eran malos, estaba Nicodemo, que era uno de los fariseos y era bueno. Tal vez tenemos algo de fariseo. Tal vez somos los que nos hemos quedado, los que estamos ahí, los que estamos en el campo continuamente y buscamos y nos encomendamos a Dios y salimos y hacemos, he hecho lo que te agrada, dice una expresión. Pero nos quedamos cortos al no disponer. Repito, ¿para quién es la paz? ¿Qué sentido? ¿Para quién la esperanza? Tengo la esperanza de una vida eterna. Tengo la esperanza de que mi vida está en las manos de Dios, que la vida de mis hijos está en las manos de Dios. La seguridad y la confianza que me muevo y empiezo mi día, no como si Dios se hubiera alejado de nosotros. Señor, me irás a cuidar hoy, irás a estar conmigo el día de hoy. Hoy voy a contar con tu favor. Mendigando, perdónenme, pero mendigando lo que por derecho, y no lo digo para ufanarnos ni para, porque está el otro extremo, ¿no? El caer en la vanagloria, ufanarnos y acercarnos de pronto con cierta prepotencia. La entidad no es el asunto, pero el otro también es un extremo. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y en ese sentido, las promesas de Dios para nosotros y para nuestro tiempo, no las promesas ajenas, la seguridad de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que no se dormirá, dice una expresión, el que guarda Israel, no se dormirá el que nos guarda. Y esa quietud, y ese buen sueño, y ese gozo, los frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, están presentes. Esa expresión, si tienes una relación con Dios, si nos hemos arrepentido de nuestra forma de vida y estamos continuamente corrigiendo el rumbo, esa expresión es para nosotros. Que hoy nos sintamos identificados con esos escribas y con esos fariseos, en un buen sentido, repito, y que nos dice el Señor y nos recuerda: hijo, tú siempre estás conmigo, tú estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Es necesaria la misericordia. Es necesario ser misericordiosos. Eso es lo que él estaba perdiendo. Es necesario que hagas fiesta cuando alguien se arrepiente, cuando alguien se acerca, cuando alguien empieza. Es necesario. Pero también es necesario que recuerdes que estás conmigo y que todas las cosas que Dios tiene nos pertenecen. Esperanza, fe, voy a insistir en eso. Seguridad, quietud, buen sueño, gozo, alegría también, sanidad en su momento si es la voluntad de Dios. Bienestar para nuestra familia de parte de Dios. El bienestar que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y porque estamos con Él. Porque no venimos de pecar. Tal vez en algún momento fuimos el hijo pródigo. Tal vez. Hace años, tal vez, hace tiempo. Hoy no. Hoy somos ese hijo que está con Dios, que está en el campo, que está trabajando, que está haciendo la diferencia allá afuera, que está dando ejemplo allá afuera, que se inquieta en la corrupción y procura la piedad. Bueno, para ustedes, todas las cosas de Dios son para ustedes, mucho más abundantemente. Una expresión que viene en San Lucas, no se la dije, se la leo. Diría mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ese personaje que trabajó mucho tiempo y que en el ocaso de su vida muchos bienes tienes. Ahora sí disfruta de lo que Dios tiene. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Aún en el área espiritual,
No vayamos a estar atesorando valores espirituales, porque un día los iremos a ocupar. Y de pronto estemos desperdiciando el hoy y el ahora. Te los dejo así con esa gracia. Gracias. Pero podemos ver Jueces 2:10. O alguien lo lee para no. Antiguo. 2:10. Entonces de Josué. Es el séptimo libro, debe ser el séptimo libro. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció al Señor y la obra que él había hecho por Israel. Yo he estado, y es algo que quería ver más de rato con algunos, pero es preocupante que la siguiente generación cómo está en conocer o no conocer a Dios. ¿Cuántos jóvenes ni siquiera saben de quién es Dios y lo que Él hace? Si Él no permaneciera y si no tuviera misericordia, ¿qué sería de nosotros? Entonces la otra generación es preocupante. ¿Qué pasa? Entonces, esto es así. La otra generación no conoce nada, se perdió. Josué 24. Gracias. 10 también creo que dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Está hablando de él, de su casa y de sus generaciones. Y esto lo predicó el pastor el domingo, pero me llamó mucho la atención. ¿Cuánto oramos por nuestros hijos? Por los nietos, los que tienen y los que no tenemos, pero van a llegar. Por los bisnietos que no sé si alguno tenga, por los tataranietos que ninguno tiene, pero van a llegar, es parte de las generaciones. Esto podemos estar declarando, yo y mi casa son los que no han nacido todavía, son parte de mi casa. Pero en este momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer por esas generaciones que pues ya están aquí? ¿Cómo están siendo instruidos, educados? ¿Cómo hay instancias gubernamentales torciendo la educación, poniendo ya partes de libros de homosexuales o de igualitarios? No puede ser igualitarios, o sea, no, está todo, muchas cosas torcidas en esos temas que los aprendes desde niños y cuando llegan más a ver. ¿Qué dice la escritura en Proverbios 22? 10 también creo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cómo está siendo instruidos los niños ahora? Es todo un plan fraguado. Yo les mencioné cuando estábamos todavía en la mansión que el hermano Alfredo recibió una documentación del Senado donde decía era por la época de Fox, los primeros años de Fox, se hablaba de género, de eso no se hablaba antes, pero que el objetivo final era que en 13, 15 años iban a decidir si son niños o son niñas y los padres no pueden intervenir. Mira esto ahora, qué rumbo tiene y qué tan lejos o cerca se está de eso. Y espántate, lo mencioné y algunos se rieron, pero ayer vi una información en las redes donde Canadá acepta, no tiene problema con eso, lo ve normal, la relación de hombres y mujeres con animales, con perros y otros animales. Está publicado. Ellos ya lo aceptaron, está bien, normal, no pasa nada. O sea, entonces, ¿hacia dónde van las cosas? Con un perro ya no es hombre con hombre, ya no es mujer con mujer. Canadá, que se supone que no es un tercermundista, te me hace que es más de un eslabón más abajo del tercermundista, con esas cosas así normalitas. La matanza del sábado en la madrugada o domingo en Orlando. Se dice, ¿cómo es posible que una comunidad pequeña esté trastornando toda una sociedad con esas cosas? Porque los derechos ¿de qué? Que la igualdad ¿de qué? Eso es perversidad, eso es diabólico totalmente, maquillado con algunos términos
la iniciativa del presidente, ¿de dónde salió? ¿Quién la propuso? ¿Dónde la consensó? ¿Directita a la legislación? Pues ¿cómo será? Entonces, se han levantado tantas instituciones en el país, más de 1000 instituciones en el país pro familia, en contra de eso. Y ayer leí algo que creo que hoy hay mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿verdad? Del PRI, que todos los senadores y diputados del PRI dieron marcha atrás. Como que hubo un problema entre eso y el presidente y no apoyan eso. Para mí es gloria a Dios, ¿no? Claro. Si ellos traen pleito, a mí no me interesa el argumento que sea, lo que me interesa es que se acabó, ¿no? Y si el presidente tiene esas tendencias o él participa con esos, pues es su onda, pero el país no tiene que ver con los pensamientos de una persona que no piensa. ¿Cómo puedes pensar si no tienes esos? Entonces, sí, no, bueno, Sí. por hacerle un favor, ¿no? Pero ¿hacia dónde quiere llevar a un país? Destruir la familia. ¿Qué va a haber al rato? Pues ya no va a acabar la raza humana. Pues ¿cómo va a haber procreación entre mujer y mujer o hombre y hombre? Entonces, a mí me pegó muy fuerte. Además ya traía algunas cosas como viniendo a la mente que me queda claro, se perdió la generación. ¿Sabes cuánto cuesta eso? ¿Y sabes lo que estamos haciendo nosotros? Nada. O muy poco. Entonces, lo que le dijo Villalobos a ti mal, ¿cómo están las cámaras? No, pues andan muy mal. ¿La soltaron? Bueno, pues sí. Lo que tú dijiste, yo tengo que meterme ahí, pues sí. Le aflojas a no estar presente en tu empresa y lo normalito es. ¿Por qué? Porque hasta este día no ha nacido quien cuida lo ajeno. Entonces, dejo esos comentarios de la siguiente generación se perdió. O es decir, hijos o nietos nos pueden reclamar qué hiciste cuando pudiste hacer algo. Hoy es tarde. Con todo el derecho lo pueden hacer. Entonces yo animo a que vamos a levantarnos. No estoy hablando en guerrillas, en armas, no. Vamos a levantarnos ahora, vamos a levantarnos pues en un sentido a los hijos o nietos que no van por donde uno quiere, a estorbarles. Está escrito que se les estorba. Y esto cambia cuando tú y yo nos apasionamos o nos metemos en esto. Es algo que va a permear todo tu entorno, tu familia, tu personal, lo que sea. Bien, gracias por el tiempo y lo dejo con ustedes. Tenemos generaciones que no han nacido, pero ya están en nuestros lomos. Provecho. Gracias. Padre Santo, Padre de bondad y misericordia, te agradecemos bastante, Señor, por esta reunión, por las personas que estamos aquí, porque tú, Jesucristo, nos ayudas a entender toda tu palabra, la palabra de tu Padre. Bendice esos alimentos que vamos a recibir, ayúdanos a que le caigan bien a nuestro cuerpo. Amén. Amén. Ahora, pasando a otro. A los hombres nos puede permitir el divorcio. No significa que vayamos a caer en eso fácilmente. ¿Sí? No significa que querramos eso. La ley de los hombres puede permitir sociedades de libre convivencia, pero no significa que nosotros vayamos a caer o que vayamos a caer nuestros hijos. Hay un llamado primario que es a nuestra familia, a nuestro círculo, y ese es nuestro terreno. Yo puedo modificar, no sé, a través de leyes, iniciativas al Congreso, pero hay un llamado principalmente a actuar en los corazones. ¿Sí? Por generaciones, por siglos, por milenios, las personas han permitido muchas cosas. ¿Sí? Hace, no sé, en los 40 se permitieron los campos de concentración y estaban permitidos. Y eso significa que estuvieran bien. Entonces, hay que aprender, digo yo, a tratar de escoger bien nuestras batallas. En otro sentido, ahora usted habla mucho de tolerancia. Dios no nos pidió tolerancia, Dios nos pidió amor. Y obediencia. Sí, amor. Y sí, el amor nos lleva a la obediencia de su palabra, porque conocemos y experimentamos el amor. La semana pasada yo les hablaba del tema de la caridad. Que a veces no hay que dar amor, a veces lo que hay que dar es caridad. Sí, y en ese sentido el amor cubrirá multitud de pecados. Lo que creo es que no vuelve vacía. En medida que prediquemos la palabra
de Dios, y me refiero a la enseñanza elemental del Señor Jesús. Sí, en los juicios me puedo equivocar. En los juicios corro el riesgo de cometer errores. No así en el amor, no así en la caridad. Dice la expresión: contra tales cosas no hay ley. No hay ley en el amor, no hay ley en la caridad. Esto es: ten todo el amor que te quieras, ten toda la caridad que tengas, y allí algo va a surgir. Sí, en el otro tema no sé si surja algo, puede ser que sí, pero puede ser que surja discusión y división. Pero en el tema del amor y la caridad, que es a lo que somos llamados, ante todo, tengan amor, tengan caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, gracias, Señor, porque eres una realidad de nuestra vida. Gracias, Señor, porque estás presente, Señor. Gracias porque de alguna forma somos inquietados, Señor, ante las situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Concédenos, Señor, tener sabiduría y dar una palabra oportuna, una palabra que haga la diferencia, Señor, pero una palabra que esté inspirado, Señor, en ti. No nos permita, Señor, hablar de nuestro corazón, a menos que tú estés en nuestro corazón y entonces seamos inspirados. Pedimos por tu dirección en estos tiempos densos, en estos tiempos oscuros y grises, que tu palabra sea la que ilumine y nos guíe a toda verdad. De igual forma, Señor, te pedimos que seamos guardados, que seamos librados de todo mal, que todas las familias aquí representadas y sobre las que tenemos influencia, Señor, sean guardadas, Señor, y podamos entender qué diferencia cuando nos acercamos a ti. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.